cuando la universidad parte con hacer un cambio a lo que teníamos como programas basados en objetivos, y eso es más o menos del orden del 2010, 2006 más o menos, empezamos a tocar una serie de temas que ahí apareció las competencias, apareció el constructivismo, una serie de cosas que eran nuevas, yo creo, para todos nosotros como académicos. Y la verdad es que desde la mirada personal, como no del área de la educación, me hacía, digamos, ruido muchas cosas, como por ejemplo el lenguaje. Asumíamos cosas, en un momento se hablaba de una cosa, en otro momento se cambiaba, se anulaba lo anterior. Bueno, estábamos en el proceso de inicio de un cambio. Y en el caso personal, yo siempre en las asignaturas que yo dicto, usé como metodología complementaria a la clase magistral el método de caso. El método de casos, que era un método que se usa mucho en la área nuestra, y que tenía una dinámica que por supuesto no tiene, le faltaban muchas cosas. Me acuerdo que Educación, la Facultad de Educación, puso una metodología que era evaluación basada en problemas. Entonces, nunca pude tener tan claro, me costó cuál era una cosa y otra, porque el caso para nosotros también. Y la metodología que usaba la Facultad de Humanidades era suspender una semana, ¿no es cierto?, sus actividades académicas para que los chicos se centraran, y era como un tema que abarcaba la carrera completa, el tema de solucionar un problema. Nosotros lo hacíamos a través de, ¿no es cierto?, un documento que se le presentaba una situación al alumno, y el alumno en grupo hacía una resolución. Acercándonos, la idea era que se bajaran los conocimientos ya a un aterrizaje a problemas cercanos a la realidad. Bueno, con todo este volumen de información, obviamente que se genera una saturación y a veces una resistencia, ¿no es cierto?, a asumir estas nuevas actividades. Y yo creo que aquí jugó un rol fundamental la pandemia, cuando tuvimos que trabajar en online, y nos encontramos que, me encontré con los recursos que tenía como para trabajar con los alumnos eran bastante precarios para la realidad de trabajo online. Y es así que cuando retomamos las actividades ahora, este año, a nivel ya presencial, decidí hacerme el tiempo y contactarme con Paola para que me pudiera apoyar, y empezamos a hacer una serie de actividades que me permitieron agregar ciertas modificaciones a la manera de dictar mi curso, y entrar con cosas, digamos, con herramientas como las rúbricas para poder evaluar los distintos talleres que se trabajaron. También plantear nuevas formas para dictar, o entregar un conocimiento específico. Por lo tanto, ya la prueba típica no fue la única posibilidad.
trabajé el tema de evaluaciones grupales, que para mí generaba una resistencia, si efectivamente esa forma podía generar una evaluación para el conocimiento de lo que el alumno había adquirido, y me di cuenta que, claro, esto es un proceso. El semestre pasado tuvimos un semestre bastante irregular. Sin embargo, la gran utilidad de estas nuevas formas fue cuando nos tuvimos que enfrentar al regreso el reintegro de los alumnos a clase, y nos damos cuenta que no teníamos más allá de 3 semanas o un poco más para poder terminar un semestre. Y habíamos tenido 2 meses sin clase. Y tuve resultados muy satisfactorios. Si bien no los puedo evaluar, comparar todavía cuál fue el impacto, pero sí una cosa que puedo comprobar es que los mismos alumnos que tuve en el curso pasado tomaron la asignatura de continuidad, que se la estoy dictando ahora, y ya hice una experiencia y pude comprobar que los alumnos tuvieron un buen aprovechamiento en términos de fijar algunos conocimientos clave que les permiten dar el paso para poder tomar en buenas condiciones la asignatura de continuidad. Ahora, sí me parece que dentro de esta reflexión es importante considerar la cantidad de tiempo que uno tiene que disponer. No es un trabajo de 2 o 3 sesiones, es un trabajo que requiere tiempo, y también es sistemática, o sea, no 2 sesiones y desaparezco un mes, yo creo. Paola tiene los registros de las asistencias. Yo creo que todos los que estamos acá y que hemos hecho uso de eso, de ese acompañamiento, lo hemos hecho de esa manera. También pienso que es importante destacar que yo creo que esta forma en la cual se nos está ayudando, apoyando para incorporar estas metodologías o estas nuevas herramientas, tiene que ser quizás enfocarse en lo que Paola ha hecho, o sea, de ser personalizada. Cuando uno asiste a estas conferencias, queda el concepto, pero no baja eso, no es suficiente. No es suficiente. Entonces, este acompañamiento yo creo que hace la diferencia para que uno pueda ir incorporando. Ahora, no es fácil, yo creo, es un tema de tiempo. Las rúbricas no son algo que para nosotros, para mí, era una cosa tan fácil. Las entiendo, pero hay que llevarlas a la práctica, y creo que es un buen instrumento. Yo hicimos una el año pasado, el semestre pasado. Llegado el minuto que la tuve que usar, la tuve que simplificar un poco porque estaba con escasez de tiempo, pero yo creo que son los elementos que, bueno, las situaciones que se dan en todo proceso de aprendizaje. Y yo diría que obviamente no cabe duda que esto es ayuda, son herramientas. Usar esta cantidad de herramientas o formas de evaluación, que para mí, yo reconozco, la parte grupal no me quedaba tan clara. Sí, yo creo que hay que explorar, porque eso además le permite mantener la motivación al alumno y adquirir otras habilidades que son muy importantes en la formación, como es trabajo colaborativo, resolver problemas, etc. ¿Ya? Yo creo que eso, y yo espero seguir cumpliendo con la sesión semanal de Paola este año,
y poder ya tener armado, ¿no es cierto?, algún repertorio de metodologías para poder enfrentar el tema de la docencia. Y agradezco, por supuesto, a Paola el apoyo y la flexibilidad cuando uno tiene los tiempos, no los tiene tan claros, tan exactamente, las sesiones semanales se tienen que mover muchas veces y ella tiene muy buena disposición. Así que esa era mi reflexión. Muchas gracias, profesora. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo quisiera hacerle una a la profesora Yanina. Profesora Yanina, en su experiencia y a partir de lo que usted nos ha contado, ¿cree usted que con este proceso de evaluación se puede influir de alguna manera en la autoestima de los estudiantes? De todas maneras, porque cuando una de las cosas que yo creo que son fundamentales que el alumno sepa, no sea sorprendido con un tema de evaluación, sino que sepa qué se le va a evaluar, qué significa tener, ¿no es cierto?, un resultado óptimo, digamos, la nota 7. Y eso le permite entonces el ir aprendiendo a cuál es el nivel que tiene que, de tiempo, de trabajo que tiene que poner para poder alcanzar, ¿ya? Entonces, alcanzar ese resultado. Quizás el método, digamos, tradicional es una sorpresa. Vamos a ver qué es lo que el profesor se le ocurre evaluar, digamos, o a cuál le da más ponderación. En cambio aquí es una cosa transparente que me parece que eso ayuda tremendamente para que el alumno pueda ir mirando cuál es su avance. Sí. ¿La directora tiene la mano levantada? Sí. No sé si hay tiempo suficiente para poder consultarle al resto de los colegas. Voy a empezar desde atrás hacia adelante. Más que nada, de verdad que me encanta el desarrollo de la práctica docente, porque muchas veces yo no me podría poner en lugar de un ingeniero para poder hacer su trabajo y poder observar cómo hablan con una pasión tan grande de su trabajo desarrollado con los estudiantes. Ahí está la vocación del profe. Aunque no nos quieran reconocer, como académico, esto se lleva ahí fuertemente en nuestra manera de actuar permanentemente frente a los estudiantes y se nota el cariño, la responsabilidad y el querer hacer las cosas bien. Y sobre todo la propuesta que hacemos como centro. De verdad que es un orgullo ver cómo ustedes integran lo que es la capacitación, el trabajo que hacemos en el acompañamiento, la gamificación a través de la innovación o todos estos elementos que pareciera que van por separado, pero ustedes lo evidencian tan claramente que es una alegría enorme, de verdad se los digo de mucho corazón. La pregunta para Yanina, cuando ella plantea que las pruebas no son todo, yo también hago clases y una de las cosas que le digo a mis estudiantes, yo no voy a hacer pruebas, entonces los estudiantes quedan como, ¿qué es esto? Entonces uno recoge de la evidencia de lo que ellos hacen en realidad. Entonces como un cambio de paradigma en cómo veníamos trabajando o cómo nos formaron a nosotros también con pruebas y que te asustaban. Entonces, frente a ello, consultar a Yanina, este tema de las pruebas no son todo, ¿cómo lo recogen los estudiantes cuando tú planteas esto? Si es que se plantea desde el punto de vista de que la prueba a lo mejor no va a estar. Mira, el tema, yo la experiencia la hice en el semestre, como les dije el semestre pasado, que fue bastante irregular. Entonces, no tenía fecha para poner una prueba porque le chocaba en todo y necesitaba unos tiempos para trabajar. Entonces, finalmente hicimos un trabajo de caso y que estaba guiado en una primera parte y, digamos, la idea era que el alumno pudiera demostrar, ¿no es cierto?, por el grupo, cómo esos conocimientos
estaban presentes en una situación dada y dar una propuesta de solución. Al principio yo tenía, digamos, la experiencia me decía que, bueno, trabajo en grupo, que fantástico, no hay prueba porque así como que la cosa se relaja. Yo pienso que ahora, digamos, me he convencido que en realidad la prueba tiene sus objetivos, pero el alumno tiende a mirarla como una situación, ¿no es cierto?, difícil, que se prepara en un Punitiva. momento, es individual probablemente, muchos. En cambio, cuando tú haces un trabajo en grupo, obligas a que se discuta, se analice la situación, y ahí es donde le empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, las interrogantes que tienen que revisarlas y ocupar el conocimiento para poder entenderlas y proyectar una solución. Y ahí es donde se hace, yo diría que está la clave del aprendizaje. Gracias. Las asignaturas que yo hago son de nivel 400, entonces el alumno ya tiene un bagaje interesante, importante en términos de conocimiento, pero tiene que también desarrollar esta otra parte, ¿ya? Del conocimiento, pero aplicarlo, o sea, ya no queda ahí, sino que la aplicación para resolver problemas. Gracias, muy amable, estimada directora. Yo quería hacerle una consulta también a Carolina y a Yulisa. Y cierro con esto, ¿no? Porque me encantaría hacer preguntas a todo el equipo, Pau, porque me encantó. Respecto de la propuesta que ellas hacen en esta evaluación, ¿cierto? Porque todos terminamos con la tesis y el examen de grado. ¿Lo visualizan como una oportunidad para la facultad? Claro que sí. Bueno, principalmente porque el alumno, al estar constantemente retroalimentándose, va a mejorar inevitablemente su desempeño, va a saber en qué está errando, qué es lo que tiene que mejorar. Al conocer estos instrumentos previos, también sabe dónde tiene que apuntar su esfuerzo para lograr el desempeño que se quiere evaluar o el óptimo. Y eso es, colabora indirectamente con ciertos indicadores que sí van a mejorar la carrera, la facultad. Entonces, claro, uno ve un instrumento que es demasiado pequeño, pero si se fija quizás en la magnitud, lo que puede provocar las consecuencias de la aplicación de este instrumento, es inevitable que mejore mucho también la facultad, incluso hasta la universidad.